¿Alguna vez has sentido el peso de una elección que podría cambiarlo todo? Entre el bien y el mal, la razón y el deseo, ella intentó resistirse, pero él le recordó lo que era sentirse viva. Las miradas, los toques, las palabras que no podía ignorar. El corazón decía una cosa, pero la mente insistía en otra. ¿Hasta dónde llegarías para experimentar algo que desafía todas las reglas? Es necesario tomar una decisión, y ella ya no puede huir. Sentí su toque antes incluso de entender lo que estaba pasando. Manos firmes rodearon mi cintura, acercándome con determinación. Mi corazón se aceleró, pero no me moví. Nicolás me miró fijamente por lo que pareció un momento infinito, antes de que nuestros labios se encontraran. Era una locura y lo sabía. Cada parte de mí gritó que esto era un error. Sin embargo, en ese momento, el bien o el mal no hacían diferencia. El beso fue intenso, casi desesperado, como si ambos entendiéramos que estábamos cruzando un límite sin retorno. La ropa quedó atrás mientras nuestros cuerpos se conectaban en la calidez de esa habitación silenciosa. Cada toque, cada suspiro era un descubrimiento prohibido, algo que nunca imaginé volver a sentir. Me dejé llevar, ignorando las consecuencias. Solo quería continuar. Cuando todo terminó, el silencio nos envolvió. Me quedé junto a él, acostada, mirando al techo y tratando de recuperar el aliento. Afuera, la vida continuaba sin cambios, pero dentro de mí algo había cambiado. ¿Qué hice? Déjame presentarme. Soy Isabel, tengo 45 años. Soy madre de un adulto joven y, hasta hace poco, mi rutina era sencilla y predecible. Trabajo desde casa, me ocupo de mis responsabilidades, y desde el divorcio me he acostumbrado a la soledad. No es que lo aprecie, pero con el tiempo aprendemos a aceptarlo. Entonces apareció Nicolás. Era amigo de mi hijo. Con tan solo 23 años traía consigo una energía vibrante, capaz de iluminar cualquier lugar. Alta, atractiva, con ese encanto relajado que conlleva la juventud. Cuando lo vi por primera vez, pensé que era simplemente un chico educado. Nada más allá de eso. Sin embargo, las cosas poco a poco empezaron a cambiar. Los looks empezaron a durar más de lo necesario. Una sonrisa por aquí, un comentario por allá, una cercanía que parecía inofensiva, pero que despertaba en mí sensaciones que me resistía a reconocer. Al principio traté de ignorarlo. Me convencí de que era solo mi imaginación. Se ve diferente, señorita Isabel. Recuerdo bien la primera vez que dijo eso, apoyado contra la puerta, mirándome con esa sonrisa provocativa. Me reí, tratando de ocultar mi malestar. ¿Qué más podría hacer? Un chico como él, mirándome así, tenía que estar bromeando. Pero en el fondo, mi corazón se aceleró y odiaba sentirlo. En los días siguientes, Nicolás siguió apareciendo aquí en casa. Con cada encuentro la tensión crecía, aunque ninguno de los dos decía una palabra. La mirada en sus ojos fue suficiente para desarmarme. Peor aún, sabía que él era consciente de ello. Todo cambió la primera vez que estuvimos solos. Me di cuenta de que estaba perdiendo el control. No quería eso, no podía quererlo, pero el deseo parecía tener vida propia. Ahora, reviviendo cada detalle de ese momento, solo me pregunto, ¿por qué fue tan irresistible? Durante los días siguientes, se produjo un juego silencioso. Evité mirarlo durante mucho tiempo, pero Nicolás parecía dispuesto a poner a prueba mis límites. Aparecieron pequeñas provocaciones, una larga sonrisa, una sutil proximidad que pretendía ser casual. En la sala, mientras miraba televisión con mi hijo, noté que él me miraba de reojo. Me levanté y fui a la cocina, tratando de ocuparme, pero me temblaban las manos mientras sostenía una taza que ni siquiera estaba mojada. ¿Estás nervioso? Su voz sonaba demasiado cercana, baja, casi íntima. Me di la vuelta tan rápido que casi se me cae el vaso. Él estaba en la puerta, mirándome con esa calma que solo aumentó mi tensión. «No me llame señora», respondí, con más dureza de lo que pretendía. Él sonrió encantadoramente. «Parece que no te gusta cuando hago eso. ¿Qué quieres, Nicolás?» Me crucé de brazos, tratando de parecer firme. Se encogió de hombros, entró a la cocina y cerró aún más el espacio entre nosotros. Mi respiración se volvió pesada, no por nada de lo que él hizo,
sino por la intensidad que conllevaba su presencia. Nada. Solo vine a ver si necesitabas ayuda. Sacó un vaso de agua del frigorífico con la soltura de quien se siente como en casa. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en la habitación. «Deberías volver a la habitación», murmuré sin mirarlo. «Prefiero quedarme aquí», respondió. La calma en su voz me desestabilizó aún más. Cerré los ojos por un momento. Esto tenía que parar. Era más joven, amigo de mi hijo, y había ido demasiado lejos. Cuando lo volví a mirar, Nicolás ya no sonreía. Hablaba en serio y me estudiaba como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. «No deberías mirarme así», dijo irritada. «¿Cómo esto?» Dio otro paso hacia mí. Mi garganta se secó. ¿Por qué no podía alejarlo? Peor aún, ¿por qué no podía marcharme? Las palabras desaparecieron. No había explicación para lo que estábamos sintiendo, pero tampoco parecía haber forma de evitarlo. Nicolás colocó el vaso en el fregadero, sin apartar la mirada. La confianza en su postura me desarmó, mientras que yo me sentía cada vez más confundido. «Creo que tienes miedo», dijo lentamente, como si cada palabra estuviera meticulosamente calculada. «¿Miedo?» Dejé escapar una risa nerviosa, tratando de sonar tranquila, pero mi voz me traicionó. De mí, de ti, de lo que eso podría significar. Estaba tan cerca que el calor de su cuerpo parecía envolver el mío. El silencio entre nosotros era opresivo, dificultando la respiración del aire. «Aléjalo, Isabel», dijo mi mente, pero permanecí inmóvil mientras él esperaba. En ese momento lo entendí. La elección fue mía. Esa noche no pegué ojo. Los recuerdos de lo que había sucedido en la cocina resonaban en mi mente como una cinta interminable. Cada palabra, cada mirada, cada momento en el que la distancia entre nosotros casi desapareció. Nicolás tenía razón. Estaba asustado. Miedo a lo que sentí, a lo que podría pasar si cedía. Miedo a perder el control y pasar el punto de no retorno. A la mañana siguiente, sentado con mi café, escuché el sonido de la puerta. Mi corazón se aceleró y casi dejó caer la taza. Me acerqué a la ventana, ansiosa. Fue él. Nicolás estaba allí otra vez. Poco después, el golpe en la puerta me hizo dudar. Respiré profundamente antes de abrirla. Allí estaba él, apoyado contra la puerta con la misma mirada de confianza en sus ojos. «Buenos días, Isabel». Cortés como siempre, pensé. Me crucé de brazos, intentando transmitir firmeza. «¿Qué quieres, Nicolás?», pregunté con un tono más firme del que sentía. «Nos vemos». La respuesta fue directa. «Mi hijo no está allí». «Lo sé». Entró sin pedir permiso. «Vine por ti». Respiré hondo y cerré la puerta detrás de él. Nicolás se detuvo en medio de la habitación, analizando el ambiente, pero era obvio que su atención estaba en mí. «Esto tiene que terminar», espeté, tratando de terminarlo en ese mismo momento. «¿Terminar qué?». Se dio la vuelta, su expresión más seria. «¿Dejar de sentir?». Sus palabras me golpearon como una marea creciente. Tragué fuerte, tratando de recuperar el control. «Eso no tiene sentido», respondí, sin convicción. Respondí, pero ni siquiera sabía si estaba tratando de convencerlo a él o a mí mismo. «Tiene sentido, sí. Simplemente no quieres admitirlo», dijo, mientras se acercaba lentamente. Me quedé sin aliento cuando Nicolás se detuvo a mi lado. No fue solo la proximidad física, sino su mirada, su calma desconcertante, lo que me desmanteló por completo. «Di que no quieres, Isabel», murmuró. «Solo dilo». Fue simple, ¿no? Solo habla. Pero las palabras no salieron. Mentir sería aún peor. «Nicolás, vete». La frase salió débil, casi inaudible. Él no se movió. «¿Es eso realmente lo que quieres?». No pude responder, porque en el fondo sabía que tenía razón. Nicolás levantó la mano y pasó sus dedos por mi rostro, lentamente, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Mi cuerpo se tensó, pero no retrocedí. «Si quieres, lo haré». Su voz era baja, casi un susurro. «Pero si voy, no dejarás de pensar en ello». Estaba tan cerca que su aroma, una mezcla de jabón fresco y algo único, era casi embriagador. «Y te arrepentirás», añadió. Cerré los ojos involuntariamente cuando sentí sus labios tocar la comisura de mi boca. Un gesto tan sutil que todo mi cuerpo reaccionó.
Sabía que estaba mal, pero no había vuelta atrás. Y en ese momento acepté. Cuando llegó el beso, fue imposible resistirse. La sensación se apoderó de todo, dejándome incapaz de pensar en nada más. Los labios de Nicolás sobre los míos, sus manos sosteniendo mi rostro con una delicada firmeza, casi como si quisiera demostrarme que era real. Y en ese momento, así fue. Su corazón latía con tanta fuerza que ahogaba todos los demás sonidos. El mundo que nos rodeaba desapareció, llevándose consigo cualquier sensación de tiempo o espacio. Si estás tan involucrado como yo en esta historia, no te vayas ahora. Lo que está por venir te dejará aún más intrigado. ¿Cómo afrontará esta elección? Sigue mirando para descubrirlo. El deseo y el error se confundieron, dejándome a merced de algo que ya no podía controlar. Cuando el beso se intensificó, me acercó más, y el calor de su cuerpo disolvió cualquier resistencia que aún pudiera existir. Era como si algo reprimido durante mucho tiempo finalmente hubiera explotado dentro de mí. Algo que intenté negar durante demasiado tiempo. Mis manos previamente vacilantes encontraron su camino hacia sus hombros. Por primera vez, lo admití a mí mismo. No era solo él. Yo también quería eso. ¿Estás bien?, preguntó Nicolás, casi en un susurro, con sus labios aún cerca de los míos. Solo asentí. No había vuelta atrás. Me guió lentamente hasta el sofá, como si me diera una última oportunidad de retirarme. Pero la decisión ya estaba tomada. Quería esto más de lo que podía admitir. Cuando me acostó, todo a mi alrededor desapareció. Solo estábamos nosotros dos. Los besos se hicieron más intensos, llenos de urgencia. Cada toque parecía quemar una marca en mi piel, un recuerdo que sabía que nunca sería borrado. Mis manos exploraron su cuerpo, como si quisieran capturar cada detalle. Nicolás sabía exactamente lo que estaba haciendo, y eso solo hizo que fuera imposible resistirse. La forma en que me miró, como si yo fuera lo único que importaba, desarmó cualquier defensa que aún le quedara. Sucedió lo inevitable. No peleé, no lo dudé. Al contrario, me entregué por completo, sin reservas ni miedos. El medio ambiente, el mundo exterior, todo desapareció. Solo el calor de nuestros cuerpos y la respiración entrecortada llenaban el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido para observarnos. Su cuerpo caliente sobre el mío, su rigidez entre sus piernas, dejaban claro que su juventud estaba en su apogeo. Se movía con precisión y al mismo tiempo fuerza, haciéndome sentir cosas que nunca imaginé. Cuando todo terminó, volvió el silencio. Pero fue un silencio denso y pesado. Me recosté a su lado, tratando de entender lo que había sucedido. Nicolás, en cambio, parecía tranquilo. Él sonrió levemente, pasando sus dedos por mi brazo con la facilidad de quien no ve ningún error. Tal vez, para él, realmente no lo había, pero para mí, el peso empezó a caer como una avalancha. Me levanté lentamente, recogiendo la ropa esparcida por el suelo, mientras la realidad comenzaba a imponerse. Nicolás me miró en silencio, sin hacer ningún gesto para detenerme. ¿Lo sientes?, preguntó en voz baja, casi con cuidado. Me tomó un tiempo responder. Me puse la camisa lentamente, respirando profundamente antes de mirarlo. No lo sé, murmuré, porque era la única verdad que podía decir. Él asintió, como si entendiera. No necesitas saberlo ahora, dijo simplemente, como si fuera fácil. Pero no fue así. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Mi cuerpo todavía sentía los restos de su toque, los besos, los escalofríos. Mi mente, sin embargo, era una tormenta. ¿Cómo permitiste esto? La pregunta resonó, sin respuesta. A pesar del peso de la culpa y el miedo, la verdad que temía admitir era que no podía arrepentirme. Y eso fue lo que más me aterrorizó. Quería creer que todo terminaría ahí, que el peso de esa noche sería suficiente para evitar cualquier repetición. A la mañana siguiente, decidí fingir que no había pasado nada. Me levanté temprano, organicé la casa y me sumergí en el trabajo, tratando de alejar mis pensamientos. Pero fue inútil. Cada rincón de la casa llevaba su presencia. El sofá, escenario de anoche. La cocina, donde me desarmó con sonrisas y frases desconcertantes.
Era como si estuviera en todas partes, incluso ausente. Cuando oí la puerta a última hora de la tarde, mi corazón volvió a acelerarse. Fue él. Me quedé junto a la ventana, destrozado. Una parte de mí quería despedirlo, poner fin a esto antes de que se volviera más serio, pero otro, el que odiaba admitir, quería abrir la puerta, y eso es exactamente lo que hice. Nicolás sonrió al verme, como si supiera que no me resistiría. Él estaba tranquilo, mientras que yo me sentía impotente. «Vine a verte», dijo con su habitual tranquilidad. «No deberías estar aquí», respondí, tratando de sonar firme. «Entonces envíame lejos», bromeó, dando un paso adelante. Pero no lo envié. Permanecí inmóvil mientras él se acercaba. Nicolás me tocó la cara con cuidado, como si tuviera miedo de asustarme. «Isabel, deja de huir», susurró. Cerré los ojos y sentí el calor de su mano en mi piel. Una parte de mí me suplicó que retrocediera, mientras que otra quería más. Era una batalla interna y yo estaba perdiendo. «Esto no puede volver a suceder», susurré. «¿Por qué?», respondió Nicolás en voz baja, casi un susurro. «¿Porque crees que está mal o porque tienes miedo de lo que sientes?». Desmanteló mis defensas con solo unas pocas palabras. Cuando abrí los ojos, él estaba demasiado cerca y el aire entre nosotros parecía cargado de algo que no podía controlar. «Nicolás», comencé, pero él me interrumpió. «Estoy aquí porque tú quieres que lo haga. Si no quisieras, ya me habría ido». Quería negarlo, pero no pude. Tenía razón. Lo permití porque, en el fondo, lo quería. Él lo quería. Esta vez fui yo quien lo besó. Sin dudas, sin culpa. Lo acerqué más, sintiendo sus manos rodearme con la misma urgencia. Fue como si ese momento hubiera esperado mucho tiempo para suceder. No fuimos al sofá. En el pasillo dejé que me tomara en sus brazos, entregándome por completo, sin pensar en nada más. El deseo era más fuerte que cualquier razón que me quedara. Cuando todo terminó, Nicolás apoyó su frente contra la mía respirando pesadamente. «¿Fue un error?», preguntó, como la primera vez. Aún sin aliento, lo miré a los ojos y dije lo único que pude. «No lo sé». Era la verdad. Y en el fondo sabía que «no sé» era la respuesta. Después de esa segunda vez, algo cambió. Ya no era un deseo oculto ni una debilidad pasajera. Fue real. Nicolás y yo habíamos cruzado la línea una vez más. Y ahora, cada vez que cerraba los ojos, él estaba allí. Los días siguientes transcurrieron lentamente, y no regresó. Cada golpe en la puerta que no era la suya le traía una mezcla de alivio y frustración. Necesitaba el silencio para organizar mis pensamientos, pero al mismo tiempo me encontré esperando que apareciera. En el fondo, sabía que necesitaba tomar una decisión. Ya era hora de poner fin a esto. O acepté lo que estaba pasando y afronté las consecuencias, o le puse fin. Una tarde, mientras sostenía en mis manos una taza de café olvidada, mi hijo entró por la puerta. Dijo algo, pero mi mente estaba muy lejos, atrapada en recuerdos que intentaba ignorar. «Mamá, ¿puedes oírme?». «Por supuesto», mentí, forzando una sonrisa. «Nicolás dijo que vendría mañana para acá», dijo tirando su mochila al suelo. Su nombre me golpeó como un puñetazo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. «¿Oh, sí?», respondí fingiendo indiferencia. «Sí, él ayudará con algunas cosas». Asentí, levantándome para recoger los platos. El solo nombre de Nicolás fue suficiente para sacudir el poco equilibrio que había recuperado. Mañana. Él vendría mañana. Pasé el resto de la noche tratando de decidir qué hacer. El problema no era que él apareciera, sino cómo me sentía cuando él estaba cerca. A la mañana siguiente me levanté temprano. Intenté llenar mi tiempo con tareas, pero todo parecía automático, vacío. Entonces escuché el sonido de la puerta. Nicolás entró como si nada, intercambiando unas palabras con mi hijo antes de quedarnos solos en la habitación. Él sonrió de esa manera que hizo que mi corazón se acelerara. «Hey, hola», respondí, sin saber dónde poner mis manos. Él lo notó. Siempre lo noté. «¿Todo está bien?». «Está bien», mentí, mirando hacia otro lado. Nicolás no dijo nada más. Simplemente se acercó lenta y cuidadosamente, como si supiera que cualquier movimiento brusco podría alejarme.
Se detuvo lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera palpable. ¿Quieres que me vaya?, preguntó suavemente. Me quedé en silencio. Mi mente gritó que sí, eso era lo que necesitaba. Pero mi cuerpo no mentía. El corazón se aceleraba, las manos temblaban, la respiración se suspendía. Isabel, dijo mi nombre con esa calma desarmante. Levanté la cara para mirarlo, y en ese instante lo supe. La elección era mía. Permanecimos en silencio, simplemente mirándonos. Nicolás no presionó, solo esperó, pacientemente. Lo haces demasiado complicado, dijo con una leve sonrisa. Porque no es simple, respondí, suspirando. Se acercó y mi corazón dio un vuelco. El olor, la presencia, todo en él me desarmó. Entonces, ¿por qué no puedes despedirme? Quería responder, pero no sabía cómo. Murmuré, no lo sé, mirando hacia otro lado. Sí, lo haces. Tocó mi rostro suavemente y la calidez familiar se hizo cargo. Isabel. La forma en que dijo mi nombre fue suficiente para romper cualquier resistencia. Yo fui quien lo besó primero. Nicolás no dudó, tirando de mí con una urgencia que parecía crecer a cada momento. Mis manos se apoyaron sobre sus hombros, como si él fuera mi único apoyo. El sofá estaba ahí, pero no me importó. No había más reglas ni límites. En este momento, las manos de Nicolás exploraron mi cuerpo con la misma cuidadosa intensidad de antes, conociendo cada detalle que me dejaba sin aliento. No había lugar para pensar, solo calor, piel y deseo. Me rendí, consciente de que la culpa volvería más tarde. Pero en ese momento nada de eso importó. Cuando todo terminó, me paré a su lado, tratando de recuperar el aliento. El silencio volvió, pero esta vez parecía más denso, más real. Nicolás me miró, con la leve sonrisa aún en su rostro, como si supiera exactamente lo que pasaba por mi cabeza. ¿Vas a decir otra vez que fue un error?, preguntó divertido. No pude evitar sonreír. Tal vez. Él se rió suavemente, apartando suavemente un mechón de cabello de mi cara. Solo quiero que seas honesto contigo mismo. Esas palabras me tomaron por sorpresa. No pedía nada más que la verdad, y eso fue lo que más me asustó. Me levanté lentamente, me puse la camisa y respiré profundamente. Esto no puede continuar, murmuré, más para mí que para él. Entonces di que ya no lo quieres, respondió con firmeza. No pude, porque en el fondo, no sabía cómo decir eso. Cuando salió, el silencio en la casa parecía aún más pesado. Cada rincón llevaba huellas de él, el olor, el tacto y el peso de las palabras que ya no lo quieres. La frase resonó en mi mente, haciéndome aún más vulnerable porque no podía decirla. Esa noche intenté dormir, pero el sueño no llegó. Cada movimiento en la cama me traía recuerdos de él, de las veces que cedí, de los momentos compartidos. ¿Por qué fue tan difícil de olvidar? Sabía que tenía que terminar. Nicolás era joven, lleno de posibilidades, mientras que yo debería haberlo sabido mejor. Pasará, traté de convencerme, pero en el fondo sabía que no era solo deseo. Fue la forma en que me miró, como si viera algo en mí que había olvidado. Me recordó que todavía estaba vivo, y eso fue lo más difícil de dejar ir. Me levanté y fui hacia la ventana. El viento frío de la noche trajo algo de claridad. Necesitaba decidir, seguir perdiéndome o poner fin a esto antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente me desperté decidido. Haría lo que debería haber hecho desde el principio. Cuando escuché la puerta, mi corazón dio un vuelco. Él vino. Abrí la puerta lentamente. Allí estaba él, con esa mirada que siempre me desarmaba. «Hola», dijo con calma. «Adelante», respondí, antes de cambiar de opinión. En la habitación el silencio era pesado. Nicolás esperaba algo, pero las palabras no le salieron. «¿Isabel?», preguntó. Miré hacia arriba, sabiendo que necesitaba terminar. «Nicolás, esto tiene que terminar», dije, aunque se me quebraba la voz. Él frunció el ceño, confundido. «¿Para terminar?». «Sí, no podemos seguir con esto». Nicolás permaneció en silencio, sus ojos buscando respuestas en mi rostro. «Si eso es lo que quieres». No respondí. Me quedé inmóvil, conteniendo las lágrimas. Respiró hondo, como si intentara aceptarlo, y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo y me lanzó una última mirada. «Espero que no te arrepientas».
La puerta se cerró y la casa pareció demasiado grande. Hice lo correcto, ¿no? Me senté en el sofá y finalmente dejé caer las lágrimas. En los días siguientes, el vacío se hizo cargo. La casa, antes demasiado pequeña para él, ahora era inmensa y silenciosa, cada rincón lleno de recuerdos. Me convencí de que había tomado la decisión correcta. Fue una elección madura y responsable. Pero entonces, ¿por qué me sentí tan vacío? La rutina volvió. Despierta, trabaja, ordena, duerme, todo en automático. Pero la soledad, antes soportable, ahora parecía insoportable. Nicolás había despertado algo en mí que ni siquiera sabía que existía. Eso fue lo que más dolió. Una noche, con la televisión encendida, me di cuenta de que no estaba viendo nada. Mis pensamientos volvieron a él, la mirada en sus ojos, la forma en que me veía sin máscaras ni juicios. Espero que no te arrepientas. Esas palabras me persiguieron. ¿Me arrepentiría? Me levanté y fui a la cocina. En el pasillo me detuve frente al espejo. Me miré a mí mismo, buscando respuestas en el reflejo. Pero solo vi a una mujer cansada, que tuvo la oportunidad de vivir algo único. Algo que, tal vez, no volvería a ocurrir nunca más. Mis dedos tocaron el frío espejo, como si buscaran a alguien al otro lado. ¿Quién era esa mujer ahora? Respiré profundamente y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Hice lo correcto, repetí, tratando de creerlo. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa, entró mi hijo en la habitación. «Mamá, hoy Nicolás preguntó por ti», dijo casualmente, sin darse cuenta del impacto de esas palabras. «¿Preguntaste por mí?» Mi voz era más baja de lo que quería. «Sí, solo te pregunté si estabas bien». Asentí, sin respuesta. Cuando se fue, me senté y sentí que se me oprimía el pecho. Nicolás había preguntado por mí. Incluso después de todo, todavía pensaba en mí. Me quedé allí, inmerso en una tormenta de emociones. ¿Estaba lista para olvidar? La duda me carcomía. ¿Qué era peor, la soledad o el deseo? Por primera vez me permití preguntarme, si pudiera volver atrás, ¿qué haría? Los días pasaron, pero algo cambió. No fue una decisión clara, solo un malestar creciente. Una pregunta que insistía. ¿Y si? ¿Y si hubiera elegido diferente? Dejé de evitar los pensamientos y comencé a enfrentarlos. Me di cuenta de que la elección no era solo de Nicolás, ni del bien o del mal, ni de lo que pensarían. Se trataba de mí, sobre lo que quería pero tenía miedo de admitir. Una noche, sentada en el sofá con un libro, escuché vibrar mi celular. Un mensaje. Su nombre estaba ahí, brillando en la pantalla. Isabel, ¿estás bien? Me quedé mirando esas simples palabras, sintiendo que se me daba un vuelco el estómago. No respondí, pero él todavía estaba allí, aunque no estuviera allí. Me rendí. Cogí mi móvil y escribí rápidamente. Antes de dudar, ¿estoy bien? ¿Y tú? La respuesta llegó casi al instante. Cerré los ojos y dejé caer la cabeza sobre el sofá. Nunca se lo puso fácil, y, pese a todo, se le escapó una leve sonrisa. ¿Por qué fue tan difícil dejar esto atrás? Pasé el día siguiente intentando distraerme, pero el mensaje no salía de mi cabeza. Cada palabra, cada recuerdo volvió, hasta que, por la tarde, escuché el ruido de la puerta. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta lentamente. Él estuvo allí, como tantas otras veces. De pie, tranquilo, pero con una mirada más seria. ¿Por qué viniste? Pregunté antes de que dijera algo. Porque no quiero esperar más, respondió Nicolás con los ojos fijos en los míos. ¿Espera qué? Murmuré. Que tú decidas si vas a seguir corriendo o vivirás lo que sentimos. Me quedé sin palabras. Él dio un paso adelante y yo no retrocedí. Y ahora dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Cederías al deseo o seguirías el camino de la razón? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con alguien a quien también le encantaría esta historia.